Hay animales muy extraños en este mundo. Uno de esos es la piraña. La piraña es un pez omnívoro que vive principalmente en aguas dulces de América del Sur. La pregunta es, ¿pueden las pirañas realmente comerse a los humanos? Echemos un vistazo a estos fascinantes peces. Las pirañas a menudo se representan en las películas de aventuras como voraces y listas para morder en los ríos de la jungla. Y sin embargo, algunas personas también mantienen pirañas como ejemplares en acuarios domésticos. Esta contradicción puede hacer que los aficionados se pregunten qué tan peligrosas son en realidad las pirañas. Solo unas pocas personas han sido devoradas por pirañas y sin embargo, se han producido ataques contra humanos principalmente en la cuenca del Amazonas. Hay varios cientos de casos documentados de ataques y algunos terminaron en muerte, pero hay más de 30 especies de pirañas y solo la piraña de vientre rojo es el tema de la mayoría de las leyendas sobre los devoradores de hombres. A pesar de su estereotipo de carnívoros sedientos de sangre, las pirañas se clasifican como omnívoros, ya que la mayoría de las especies comen al menos algo de material vegetal y algunas pueden incluso ser vegetarianas. La piraña de vientre rojo, por ejemplo, es ampliamente conocida como un depredador feroz, pero en realidad es una recolectora y carroñera omnívora, que se alimenta de peces, insectos, crustáceos, caracoles y plantas. De hecho, un estudio sobre el contenido del estómago de las pirañas de vientre rojo encontró que las plantas son su segundo alimento, solo detrás de los peces. Las dietas de las pirañas tienden a ser flexibles y a menudo cambian a lo largo de la vida del pez a medida que crece y a medida que los recursos aumentan y disminuyen. Las semillas, hojas y otros materiales vegetales podrían sustentar a una piraña mientras busca alimentos más abundantes y podrían ser vitales estacionalmente. El mito de que las pirañas comerán animales mucho más grandes que ellas en segundos es 100% falso. En realidad, incluso las pirañas carnívoras más feroces solo tienden a atacar animales más pequeños que ellas, como otras pirañas, peces, ranas, insectos o pájaros. Solo si tienen mucha hambre o si la víctima está débil o herida, atacarán animales más grandes, pero esto es muy raro. La piraña de vientre rojo es una especie a la que a menudo se le atribuye la abrumadora presa de gran tamaño, pero si bien la especie a veces viaja en grupos llamados cardúmenes, las investigaciones sugieren que este comportamiento se trata menos de encontrar presas que de evitar a sus propios depredadores. Basándose en experimentos con pirañas capturadas en la naturaleza y depredadores simulados, los autores de un estudio concluyeron que el cardumen tiene una función de búsqueda de refugio en esta especie, protegiéndose del pirarucú o de los caimanes, que estos sí son realmente peligrosos. Los ataques de pirañas de vientre rojo tienden a alcanzar su punto máximo en la estación seca, cuando la comida escasea y los niveles de agua son bajos, lo que genera concentraciones de peces hambrientos mayores de lo habitual. Aún así, incluso estos ataques de la estación seca normalmente se limitan a pequeños pero dolorosos pellizcos en las manos y los pies. Puede que las pirañas no sean los monstruos feroces que se muestran en las películas, pero tienen un mordisco feroz para su tamaño. Una de las especies modernas más grandes, la piraña negra o de ojos rojos, tiene una fuerza de mordida de 320 psi. Se trata de la fuerza de mordida más fuerte registrada hasta la fecha para cualquier pez óseo o cartilaginoso. Su mala fama proviene de un libro de 1914, titulado A través del desierto brasileño, del expresidente estadounidense Theodore Roosevelt, en el que relató sus recientes aventuras y calamidades explorando el río de la Duda en la selva amazónica. Un animal que pareció causar una impresión especialmente fuerte en Roosevelt fue la piraña, a la que describió como un pez loco por la sangre y la encarnación de la ferocidad maligna. Sin embargo, esto pudo haberse basado, al menos en parte, en una experiencia engañosa que tuvo Roosevelt con las pirañas, según un informe del fallecido experto en peces tropicales Herbert Axelrod. Para crear un espectáculo para el dignatario visitante, la gente local supuestamente pasó semanas atrapando pirañas y manteniéndolas en una sección del río sin comida. Luego empujaron una vaca vieja al río para que Roosevelt viera cómo la atacaban. Algunas pirañas hacen ruido cuando se las manipula. Las pirañas de diente rojo, por ejemplo, son famosas por ladrar en las manos de los pescadores que las capturan. No se sabía mucho sobre estos sonidos hasta hace poco, cuando los investigadores descubrieron que la especie puede emitir 3 sonidos distintos, cada uno para una situación diferente. Los ladridos antes mencionados estaban asociados con exhibiciones frontales en las que las pirañas se miran fijamente para intimidarse.
Una vez que dos pirañas comienzan a dar vueltas o pelear activamente, los ladridos pueden dar paso a un gruñido bajo o un ruido sordo que los investigadores sospechan que es más amenazador. Ambos sonidos se producen con la vejiga natatoria de la piraña, mientras que un tercer sonido de crujido se produce con los dientes durante el comportamiento de persecución. Las pirañas no son los depredadores que imaginamos que son, pero aún desempeñan papeles valiosos en sus ecosistemas nativos, como mesopredadores, carroñeros y presas. Están muy extendidos y a veces son abundantes localmente en una gran franja de América del Sur, lo que les confiere una amplia influencia ecológica. Al cazar y hurgar tan activamente en sus hábitats, las pirañas ayudan a dar forma a la distribución y composición local de los peces, así como de otros animales salvajes. Y dado que son relativamente pequeños y no son el mal imparable descrito por Roosevelt, también proporcionan una importante fuente de alimento para otros depredadores como garzas y otras aves. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.